Kol Tuv Sefarad es un proyecto de Torah para Todos del rabino Juan Mejía. Para ayudarnos en nuestro proyecto, por favor, suscríbase a este canal o dele me gusta a este video. Bruhim Habein. Bienvenidos. Shalom, queridos Haverim y Haverot, bienvenidos a un video más de Parashat HaShavua en koltuvsefarad.com. Hoy con la sexta alía de Parashat Shemini, la cual se encuentra en el capítulo 11, versículos 1 al 32 del libro de Vaikra, el libro de Levítico. Y en esta alía se cataloga de una manera muy detallada los inicios de las reglas de Kashrut. ¿Qué tipo de animales podemos comer? Entre ya sea los animales terrestres, animales aves, animales marinos, insectos, y se dan una serie de indicativos, de signos que hacen de un animal consumible, como por ejemplo en el caso de los mamíferos, ser rumiante y tener la pezuña hendida, o en el caso de los peces tener aletas y escamas. Y se nos dice que si un animal no cumple estas condiciones, este animal no es kasher. Hacia la parte final de nuestra alía se habla de el proceso de que ciertos de estos animales, o sea, todos estos animales, especialmente cuando estamos hablando de los animales terrestres, sus cadáveres vuelven a la persona tamé. Entonces, este es el inicio de las reglas de Kashrut, un sitio muy interesante poner esto justo después de la muerte de Nadav y Abihu. Es una adición un tanto extraña en el flujo de la Torah. Y quiero en esta ocasión enfocarme en un detalle interesante, y es que la palabra kasher no aparece en la Torah. Es más, la palabra kasher utilizada en el sentido que nosotros la utilizamos hoy, como un cualificativo, un adjetivo que dice, esto es consumible, no aparece en ese sentido en todo el Tanaj. Es bastante más posterior. Incluso en la literatura rabínica se habla más bien de mutar o asur, es decir, permitido o prohibido. Y el término que se utiliza aquí para describir a los animales que no podemos consumir es un término bien interesante, pero muy eficaz y muy significativo dentro del contexto del libro de Levítico, que es la palabra tamé. Tenemos dos palabras, tamé y sheketz. Tamé es lo que se traduce malamente en español como impuro. Pero si ustedes han seguido este canal algún tiempo, sabrán que este término no es una buena traducción. Impuro no es una buena traducción de tamé. Tamé y su contrario, tahor, puro entre comillas, son palabras que tienen sentido solo dentro del contexto del templo o del Mishkan, del tabernáculo. Una persona que está tamé no puede entrar en contacto con el tabernáculo o propiedad que vaya a entrar al tabernáculo, por ejemplo, sacrificios que vayan a ser ofrecidos en él, o comida que vaya a ser diezmada en el tabernáculo. Y tahor es una persona que está en capacidad de ir y hacerse presente en el templo, en el tabernáculo. Esa es la definición de tamé. No estamos hablando de pureza, impureza en un sentido moral. Esto es algo que debe ser muy claro desde una perspectiva hebraica. ¿Por qué entonces utilizamos este término con respecto a los alimentos? Ok, aquí no estamos hablando, estos son los alimentos que puedes consumir en el templo. No, estos son los alimentos
Asher tohelu mikol habehema asher al haaretz. Estos son los animales que podrás consumir de todos los animales que hay sobre la tierra. ¿Por qué estamos utilizando este lenguaje ritual? Este lenguaje que tiene que ver con el templo. Cuando no estamos hablando del templo, estamos hablando de nosotros. Y no solo eso, sino que a través de toda esta discusión, voy a hacerles un pequeño tour. Este término tamé o sheketz, que es abominación o es algo desagradable, una inmundicia, está cualificado siempre lahem. Esto es impuro, esto es tamé para ustedes. Lo cual, cuando estamos hablando, por ejemplo, de la tumá de un cuerpo o de la tumá de la menstruación o de un flujo seminal, no decimos, esto es tamé para ustedes. Aquí estamos, este es un uso muy interesante y muy particular de este término, tamé hulahem, tamé hulahem. Siempre que aparece la palabra tamé o temeá, aparece cualificada para ustedes. Esto es tamé para ustedes. Luego, cuando comenzamos a hablar de aves y de peces, hablamos de sheketz hem lahem. Es una inmundicia para ustedes. Lahem, lahem, lahem. Y la única circunstancia es ya cuando hablamos en términos de los cadáveres de estos animales. Ahí sí se habla de itma adhar. Esta persona será tamé hasta el ocaso. Ya estamos hablando de una persona que toque el cadáver de uno de estos animales tamé. No puede entrar en contacto con propiedad consagrada, no puede ir al templo, no puede ir al tabernáculo. Pero hablemos de la comida. ¿Y por qué estamos cualificándola con la gem? Y esta es mi respuesta. Mucha gente, muchos rabinos incluso, muchas aproximaciones folclóricas y populares al judaísmo insisten en que el aparato de las leyes de kashrut tiene un sentido higiénico. Nosotros no comíamos cerdo porque el cerdo daba triquinosis. Los insectos contienen cierto tipo de enfermedades. Los bagres, cierto que son peces, no los peces gato, que no son peces kasher, son peces que se alimentan de basura. Pero cuando nosotros exploramos esto desde una perspectiva zoológica, muchos animales que son kasher, muchos animales que son tahor, también también son antihigiénicos, también tienen problemas de salud. Y no me parece una aproximación muy sólida, porque podríamos decir, como en efecto dice mucha gente en el movimiento reformista, dado que hoy en día nosotros tenemos maneras saludables, sanitarias de criar cerdos, por ejemplo, entonces ya la prohibición no tiene sentido. En mi opinión, el uso de este término tamé, como su utilización en un sentido ritual, indica algo un poco más arbitrario. ¿Por qué ciertas cosas nos hacen tamé? ¿Qué hay cuál es la conexión entre la menstruación o los cadáveres o el semen que nos impide ir al templo, que nos impide estar en contacto con propiedad consagrada? Esto es algo que uno puede especular, pero acaba siendo, como dicen nuestros rabinos, Gezerat HaKatuv. Esto es un sistema legal que la Torá proyecta sobre el mundo, y que en el fondo nosotros podemos tratar de explicarlo, pero su fortaleza depende de su presentación en la Torá. Es decir, no hay una buena explicación de por qué este animal, de por qué esta conducta nos hace tamé o esta conducta nos hace tajor, y por lo mismo no habría tampoco un sentido muy grande
para decir, es que esto es lo que hace estos animales con estas características particulares tamé, o los hace no tamé. ¿Por qué? Porque es tamé hu lahem, es solo para nosotros. Del mismo modo que ciertas conductas nos impiden ir al tabernáculo, nos impiden ir al templo, hay ciertos animales que para nosotros están proscritos. Personas con una inclinación más mística dirían, es malas energías. Pero a mí, como en muchos casos, me gusta aquí la respuesta que da el Rambam. Dice, esto es Gezerat HaKatuv. Es un prejuicio cultural o incluso arbitrario de la ley, cuyo fin es moderar nuestra conducta. Rambam dice, Moreh Nevuchim, en la tercera parte de Moreh Nevuchim, en la Guía de los Perplejos, que los grandes deseos de la humanidad son comer, beber y tener relaciones sexuales. Y que la Torá interviene limitando estos tres deseos. Y la limitación tiene que ser de cierto modo arbitraria. Yo, como judío, me enfrento a un mundo donde yo no puedo comerme todo. Donde hay ciertas cosas que por alguna razón están proscritas. Y no quiero enfocarme en el por qué está proscrito, sino quiero enfocarme en las consecuencias de esto. Yo no soy un consumidor absoluto del mundo. Yo cuando me siento a comer, no solo tengo que tener ese acto de conciencia, de decir, gracias Dios, porque de algún modo esta comida llegó a mí, pero también tengo que tener un acto de conciencia de decir, ¿esto me lo puedo comer? Yo no soy el amo del universo. Yo no soy el dueño absoluto de esta creación que puede venir y consumir lo que quiera. Esa actitud en este momento es un peligrosísimo precedente cultural que está causándonos en Occidente toda serie de problemas ecológicos, sociales, económicos. Y aquí la Torá nos da una sabiduría. Tamé hu lahem. Eso está proscrito para ustedes. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener ciertas cosas a las que no tengo acceso. Así sea simplemente para entrenarme, para desarrollar mi interioridad, una conciencia de que yo no tengo derecho, entre comillas, a todo lo que hay en la creación. Y esto es parte de la educación a través de la cual la Torá, Moshe y Dios nos están educando para ser mejores personas. Para Kol Tuv Sefarad se despide el rabino Juan Mejía. Shalom.